Nunca supe por qué aquella casa me producía tanta ansiedad. Desde niño pasaba frente a ella de camino a la escuela, y cada vez que mis ojos se posaban en sus ventanas enmohecidas, un escalofrío me atravesaba como una aguja helada. No era un miedo común, era la certeza de que, en sus entrañas, algo vivo y antiguo me observaba. El sótano era lo peor. Podía sentirlo respirar bajo la tierra. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, las tablas del porche crujían como si alguien intentara salir desde abajo. Don Gregorio, el anciano del vecindario, siempre advertía que nadie debía acercarse. Decía que ahí desaparecieron niños décadas atrás, tragados por la casa misma. Nadie le creía del todo, pero yo, incluso de pequeño, entendía que su voz cargaba cicatrices. La tarde en que todo ocurrió, el cielo estaba teñido de un gris metálico que presagiaba tormenta. Clarisa me buscó con esa sonrisa peligrosa que siempre anunciaba un reto. ¿Y si entramos hoy?, susurró señalando la casa prohibida. Su tono sonaba ligero, pero sus ojos mostraban algo más, miedo mezclado con curiosidad morbosa. Dudé, pero al final cedí. No soportaba que pensara que era un cobarde. La puerta cedió con un lamento metálico. El interior olía a madera podrida, humedad y algo más espeso, un aroma a hierro, como sangre rancia que nunca se seca. Cada tabla crujía bajo nuestros pasos, como si el lugar se quejara de ser perturbado. Descendimos al sótano. La puerta estaba entreabierta, cubierta de telarañas, y una bocanada de aire helado salió de allí, impregnada de ese hedor agrio que me revolvió el estómago. Encendimos nuestras linternas, que parecían parpadear de puro miedo. Los escalones se hundían bajo nuestros pies, y el aire se volvía denso, como si nos tragara la tierra misma. Cuando llegamos al fondo, las luces revelaron paredes manchadas con símbolos trazados en un rojo oscuro que parecía aún húmedo. Entonces lo escuchamos. Murmullos, voces infantiles, rezando en un idioma imposible, con un tono lastimero que se me incrustó en los huesos. Clarisa se aferró a mi brazo con desesperación. De las sombras surgieron siluetas. Eran cuerpos pequeños, deformes, de piel grisácea. Niños, o lo que quedaba de ellos. No tenían ojos, solo cuencas vacías que absorbían la luz. Sus bocas estaban cosidas con hilos negros, pero aún así murmuraban, y aquel sonido corroía la razón. Uno se lanzó sobre mí. Sus dedos afilados se clavaron en mi cuello como ganchos de hielo. Sentí el frío de la muerte deslizándose bajo mi piel, buscando mis venas. Clarisa gritó con un terror desgarrador, forcejeando con otra criatura que trataba de abrirle el rostro con una boca que se extendía desde el pecho hasta la frente. La linterna cayó al suelo y la oscuridad se cerró sobre nosotros como un ataúd húmedo. En ese instante recordé lo que don Gregorio había murmurado alguna vez. Lo único que los detiene es la luz verdadera. Mis manos temblorosas encontraron mi encendedor. Lo encendí. La pequeña llama nació frágil, pero en aquel sótano se convirtió en un sol diminuto. Los niños chillaron. Un grito que no era humano. Un alarido mezclado con lamentos de ultratumba. Sus cuerpos se contorsionaron, derramando un humo negro que apestaba a carne quemada, hasta desintegrarse en la penumbra. El silencio cayó de golpe. Clarisa jadeaba, con las manos ensangrentadas por tanto forcejear. La tomé del brazo y corrimos escaleras arriba. Sentí las paredes palpitar a nuestro alrededor, como si la casa intentara devorarnos antes de dejarnos escapar. Cuando finalmente cruzamos la puerta principal, la tormenta había cesado. La luna iluminaba la calle mojada y el aire fresco nos golpeó con violencia. Clarisa se colgó de mi cuello, temblando. Estábamos llenos de arañazos, pero vivos. Creímos haber vencido.
Creímos haber sobrevivido, pero esa noche, al intentar dormir, escuché de nuevo los rezos. No venían de la casa, provenían de mi cuarto. Encendí la lámpara y no vi nada, pero el murmullo seguía ahí, invisible, pegado a mis pensamientos. Comprendí demasiado tarde. No destruí a esas criaturas, solo las liberé. Desde entonces, cada vez que apago la luz, escucho cómo se arrastran por las esquinas, acercándose. He visto sombras infantiles deslizándose bajo la puerta de mi habitación, esperando. Clarissa también lo siente. Me lo confesó al día siguiente, con la voz rota. Ambos estamos marcados. El encendedor, mi sol diminuto, se quedó sin gas. Ahora temo el instante en que mis párpados cedan, porque sé que, en la oscuridad absoluta, los niños del sótano vendrán por mí. Lo más aterrador no es el miedo. Lo más aterrador es la voz en mi cabeza que me susurra que no huya, que me una a ellos, que repita esas plegarias imposibles que día tras día se incrustan más hondo en mi mente. Y lo que me estremece no es pensar que moriré devorado, sino que en el fondo quiero unirme a su rezo eterno. Siempre tuve la sensación de que algo me esperaba dentro de la vieja casona abandonada en la loma del barrio. De niño, mis amigos y yo pasábamos corriendo frente a ella para no escuchar ese sonido enfermizo que se filtraba desde sus paredes, un aliento húmedo, como si la misma casa respirara. De adulto, cuando la demolición de la casona fue anunciada, me sentí obligado a entrar antes de que la redujeran a polvo. No quería aceptar que esa cosa me había perseguido toda la vida. Convencí a Lucía, amiga de la infancia, de acompañarme. Ella dudó, pero al final aceptó. El olor nos golpeó apenas cruzamos el umbral. Un hedor de carne podrida y humedad que nos quemó la garganta. El aire estaba caliente, vivo, como si saliera de un organismo en descomposición. Don Mateo, el viejo cuidador del terreno, nos había advertido horas antes. Si entran, no respiren profundo. Ese aire no es de este mundo. ¡Lo ignoramos! Avanzamos por pasillos oscuros, donde las paredes supuraban un líquido amarillento que goteaba como pus. De pronto, escuchamos pasos en el piso superior. Subimos temblando y encontramos una sala cubierta de retratos antiguos. Todos tenían los rostros arrancados, dejando huecos de piel rasgada en los lienzos. Lucía quiso irse, pero entonces escuchamos el aliento. Era real, profundo, húmedo. Provenía del sótano. Bajamos con la piel erizada, obligados por una fuerza que no comprendíamos. Lo que vimos allí aún me atormenta. Un corazón gigantesco, palpitante incrustado en la pared. Cada latido hacía vibrar la casa entera. De él salían tubos de carne que recorrían el techo y se hundían en las paredes. Cada respiración expulsaba un aire pestilente que nos golpeaba como un vómito caliente. De entre esas venas comenzaron a surgir criaturas, cuerpos de niños deformes, con rostros fundidos y bocas abiertas hasta las orejas. Tenían uñas largas y negras que chasqueaban como cuchillas. Una de ellas se abalanzó sobre mí y hundió sus dientes en mi brazo. Sentí como su saliva ardía, deshaciendo mi piel como ácido. Lucía gritó al ser derribada por otra de esas cosas que intentaba arrancarle la cara. El pánico me cegó. Recordé lo que don Mateo había dicho. Ese aire no es de este mundo. Entonces supe que el corazón respiraba por ellos. Con un esfuerzo desesperado, tomé una antorcha improvisada que encontramos entre los restos y la clavé directamente en el corazón. La carne ardió de inmediato, soltando un chillido desgarrador que parecía humano y animal a la vez. Las criaturas se retorcieron, chillando, y cayeron al suelo como muñecos de trapo, derritiéndose en un charco negro.
Lucía y yo corrimos hacia la salida mientras el corazón se consumía en llamas. La casa temblaba como si gritara, derrumbándose sobre sí misma. Apenas alcanzamos a escapar cuando el techo se vino abajo, sepultando lo que quedaba de aquel monstruo. Afuera, jadeantes y cubiertos de heridas, vimos a don Mateo esperándonos con una expresión amarga. «Lo hicieron», murmuró. «La casa ha muerto. Salimos con vida. El mal había terminado. O eso creyeron ellos». Esa noche, mientras trataba de dormir, sentí algo terrible. Mi respiración ya no era mía. Cada vez que inhalaba, escuchaba un eco interno, como si otro pulmón latiera dentro de mí. No era aire humano lo que llenaba mis pulmones. Era el mismo aliento podrido de la casa. Lucía cree que nos libramos. Don Mateo cree que el corazón fue destruido. Pero yo sé que el corazón no murió. Se mudó dentro de mí. Y ahora cuando respiro, siento como algo dentro de mi pecho late con furia, deseando crecer. No sé cuánto falta para que rompa mis costillas y vuelva a expandirse. Pero lo espero con ansias, porque la verdad, lo grotesco, lo inevitable, es que ya no quiero detenerlo. Nunca olvidaré el hedor que me recibió en la vieja hacienda de los Ramírez. Era un olor a carne rancia mezclada con humedad, como si los muros mismos exhalaran cadáveres. Elena, temblando, me suplicó que la acompañara porque decía que algo se arrastraba en su casa desde hacía semanas. Yo siempre pensé que el miedo estaba en la mente, hasta que bajé a aquel sótano. El aire era espeso, casi líquido, y en las paredes colgaban restos de animales abiertos en canal, aún frescos, como si alguien los hubiera dejado ahí para un banquete infernal. El suelo estaba cubierto de marcas de uñas, arañazos que parecían hechos por manos desesperadas. En el centro había un candelabro con una sola vela encendida. La llama palpitaba como si respirara. Elena sollozaba. No me deja dormir. Me susurra todas las noches. Las palabras me erizaron la piel porque yo también lo escuchaba. Un murmullo gutural, húmedo, que se filtraba en mis huesos. Llevamos al padre Silvio, un exorcista retirado. Su rostro curtido se contrajo apenas entró en la hacienda. «Esto no es un espíritu común», dijo con voz ronca. «Es una raíz del infierno». Esa noche comenzamos el ritual. El padre rezaba en voz alta mientras yo sostenía a Elena, que convulsionaba, los ojos en blanco, la boca torciéndose hasta desgarrar las comisuras. De su garganta salía un chillido que no era humano, como vidrio quebrándose dentro de un túnel. La vela se agitaba como si quisiera apagarse, pero nunca se extinguía. De pronto, algo emergió del suelo, una sombra espesa, con forma de torso humano, pero sin rostro. Sus brazos eran largos y acababan en garras. El padre Silvio gritó sus oraciones mientras la cosa se lanzaba contra él, rasgándole la sotana y la piel del pecho. Yo traté de moverme, pero estaba paralizado por un frío antinatural que me mordía los huesos. Elena gritaba con dos voces a la vez, la suya y la de algo más profundo, cavernoso. Vi cómo su cuerpo se arqueaba, y de su abdomen salían manos pequeñas, huesudas, como si docenas de criaturas intentaran escapar desde dentro. En un acto desesperado, empujé el candelabro al suelo. La vela rodó encendida y la sombra chilló como si ardiera. Comprendí en ese instante que todo dependía de esa llama. La tomé con mis propias manos y la clavé contra el torso de la criatura. La vela se fundió con su carne negra y en segundos ardió como un sol. La sombra se desintegró en una nube de ceniza y las manos que brotaban de Elena se retrajeron en su cuerpo. Cayó al suelo inconsciente. El padre Silvio respiraba con dificultad, lleno de heridas, pero sonrió. «Has acabado con él», murmuró.
El silencio reinó. El aire volvió a sentirse respirable. Y yo pensé que todo había terminado. Salimos de la hacienda al amanecer. Elena despertó, débil pero viva. El padre Silvio se persignó y nos dejó con una advertencia. Nunca olviden que la oscuridad no muere, solo se esconde. Yo no respondí. No había nada que decir. El mal había acabado. Sí, habíamos sobrevivido. Pero dentro de mí solo quedaba un hueco helado. No sentía alivio ni alegría, ni siquiera miedo. Solo un vacío seco. Como si la vela hubiera consumido también algo dentro de mí. Ahora camino, respiro y hablo como antes. Pero por dentro estoy hueco. Y lo más perturbador es que, en el fondo, me da igual. Nunca olvidaré la primera vez que la pared de mi cuarto sangró. No era humedad ni pintura corroída. Eran venas, palpitando, que destilaban un líquido rojo espeso, con olor a hierro y podredumbre. Esa visión me revolvió las entrañas, y desde entonces mi vida se volvió un descenso a lo grotesco. Me había mudado a ese viejo departamento después de la muerte de mis padres, buscando silencio y soledad, pero el silencio nunca llegó. Por las noches escuchaba crujidos detrás de las paredes, respiraciones profundas y un eco apagado, como si alguien me imitara al otro lado. María, mi vecina, trataba de tranquilizarme. Es un edificio viejo, Esteban. Son ruidos normales. Yo asentía, aunque sabía que no lo eran. Con los días, la grieta apareció, primero como una simple línea negra, luego como una abertura húmeda que parecía carne desgarrada. Una madrugada, mientras intentaba dormir, la grieta se abrió más y de ella surgió un ojo, amarillo y sin párpado, que me observó fijamente. Grité y retrocedí, pero la pared volvió a sellarse, dejando solo manchas rojas. El miedo me consumía. Dejé de comer, apenas dormía, y pasaba horas mirando esa grieta esperando que no se moviera. Mi mente se llenaba de voces susurrando desde adentro, voces que me llamaban por mi nombre, voces de niños, mujeres y hombres mezclados en un coro enfermizo. Desesperado, acudí al padre Ramiro, un sacerdote que conocía desde niño. Me escuchó con gesto grave y aceptó venir a mi departamento. Cuando vio la grieta, palideció. «Esto no es humano», murmuró. «Hay algo atrapado aquí, algo que se alimenta de ti». Esa noche, el sacerdote comenzó un ritual de purificación. María se quedó conmigo para apoyarme. Colocamos velas alrededor del cuarto, y el padre Ramiro empezó a recitar oraciones con voz firme. Pero las paredes temblaron como si respiraran, y la grieta se abrió de golpe, mostrando dientes como cuchillas y lenguas negras que se agitaron buscando carne. María gritó al sentir que una de esas lenguas se enredaba en su brazo, quemándola como ácido. Yo intenté jalarla, pero otra lengua se aferró a mi pierna y sentí como la piel se desgarraba. El dolor era insoportable, un fuego vivo corriendo bajo mi piel. El padre Ramiro gritaba sus rezos, pero la criatura se burlaba de él, repitiendo sus palabras al revés con voces deformes. La habitación se llenó de un hedor nauseabundo, como cuerpos en descomposición. El aire se volvió tan denso que casi no podía respirar. En un acto desesperado, el sacerdote me lanzó un crucifijo. «La luz, Esteban, es tuya, no mía». Apreté el crucifijo contra la grieta y, para mi sorpresa, brilló como si estuviera encendido por dentro. Las lenguas chillaron, retorciéndose y carbonizándose. El ojo amarillo apareció una vez más, lleno de odio, antes de estallar en una nube de humo negro. La grieta se cerró con un sonido seco, como huesos rompiéndose. El silencio volvió. La pared estaba intacta, como si nada hubiera ocurrido. María cayó de rodillas, llorando.
con el brazo cubierto de quemaduras. El padre Ramiro estaba exhausto, sudando como si hubiera corrido una maratón. Yo, en cambio, sentí una calma extraña. Habíamos vencido. El mal había sido sellado. Pero esa noche, mientras María dormía en el sillón y el sacerdote rezaba en silencio, yo me quedé observando la pared. En mi mano, el crucifijo aún ardía débilmente, como si me reconociera como su nuevo dueño. Y entonces entendí la verdad que me heló el alma. El mal no había sido destruido. Había pasado a mí, porque dentro de mi cabeza escuchaba las voces, más claras que nunca. No me llamaban desde la pared, sino desde mi propia mente. Me mostraban imágenes, carne desgarrándose, ojos arrancados, cuerpos fundiéndose en la oscuridad. Y lo peor no era verlas, lo peor era que me hacían sonreír. María cree que sobrevivimos. El padre Ramiro cree que selló el mal. Yo sé la verdad. El mal vive en mí ahora, y cada día que pasa, mi deseo de abrir la grieta con mis propias manos crece un poco más. Todo empezó con un olor, un hedor pútrido que salía de mi propia piel, como si mi carne llevara días muerta. Al principio pensé que era una infección, un problema médico, pero no. Aquello era algo vivo, algo que me habitaba desde dentro. Isabel fue la primera en notarlo. Una noche despertó sobresaltada porque mi pecho se movía como si algo intentara salir. Mis costillas crujían y un bulto se desplazaba bajo la piel de un lado a otro, como una rata buscando escapar. Ella gritó, horrorizada, y yo apenas podía articular palabras entre el dolor y la repugnancia. Con los días, mi cuerpo se volvió un campo de batalla. Mis uñas se desprendían como escamas. Mis ojos ardían y veía sombras en cada rincón de la casa. Cuando intentaba dormir, escuchaba una voz dentro de mi cabeza, ronca, húmeda, prometiéndome poder si lo dejaba crecer. Buscamos ayuda en el padre Julián, quien al verme retrocedió como si contemplara a un cadáver ambulante. Tras rezar en voz baja me dijo con seriedad: «No es una enfermedad, Gabriel. Es un parásito del infierno, una semilla que devora al hombre hasta quedarse con su cuerpo». Esa misma noche empezó la pesadilla. El parásito no quiso esperar más. Bajo mi piel comenzaron a brotar tentáculos delgados, cubiertos de espinas, que se enredaban en mis brazos y mi cuello. Isabel lloraba mientras trataba de sujetarme, pero yo ya no era dueño de mis movimientos. Mi boca se abría sola, expulsando un líquido espeso y verdoso, con olor a tumba abierta. El padre Julián llegó con un crucifijo y un frasco de agua bendita. Mientras él rezaba, las venas de mi cuerpo se hinchaban hasta reventar, dejando escapar gusanos negros que chillaban al contacto con el agua. Yo gritaba de dolor, sintiendo cómo mi carne se desgarraba por dentro, mientras la voz me suplicaba que lo dejaran hacer. El clímax llegó cuando mi pecho se abrió de golpe. Sí, se abrió. Las costillas se partieron y una boca inmensa emergió de mi torso, con dientes amarillentos y una lengua viscosa que buscaba devorar a Isabel. Ella, entre sollozos, tomó el crucifijo y lo hundió en esa boca monstruosa. El chillido fue tan agudo que pensé que el mundo entero se quebraba. El parásito ardió dentro de mí como un horno encendido. Vi cómo sus tentáculos se carbonizaban, como la voz se apagaba entre alaridos, como el dolor me consumía hasta dejarme vacío. Finalmente, caí al suelo, sangrando, rodeado de cenizas negras. Habíamos vencido. El mal se había extinguido. Isabel me abrazaba llorando, agradeciendo que todo hubiese terminado. El padre Julián me bendijo con lágrimas en los ojos. Pero mientras ellos celebraban, yo sentí algo diferente. No había alivio en mí. Había un hueco, un vacío absoluto. El parásito había muerto, sí,
pero al hacerlo se llevó consigo todo lo que yo era, mis emociones, mis recuerdos más cálidos, mi capacidad de amar, de llorar, de sentir. Me miré en un espejo y descubrí que mis ojos ya no eran los míos. Eran huecos, apagados, como los de un cadáver. Isabel besaba mi frente con ternura, pero yo no sentí nada. El mal acabó, salí con vida, pero en mi interior ya no queda humanidad. Soy apenas un cascarón que sonríe cuando debe sonreír y habla cuando debe hablar. Dentro de mí solo hay silencio y un hambre creciente, porque aunque la criatura murió, me dejó su legado, un apetito grotesco y destructivo que ya no puedo ignorar. El suelo de la vieja penitenciaría estaba cubierto de manchas marrones, secas, que parecían huellas de cuerpos arrastrados durante años. Valeria caminaba a mi lado con la linterna temblando en su mano. Ambos habíamos aceptado la invitación del profesor Aranda, quien aseguraba que allí se escondía la clave para demostrar la existencia del mal absoluto. Las cadenas colgaban del techo como serpientes oxidadas, algunas con grilletes abiertos, otras aún cerradas. No tardamos en escuchar lo imposible, un repiqueteo metálico que no provenía de nuestros pasos, sino de algo más profundo, enterrado en esas paredes de piedra. «Está aquí», susurró Aranda con una sonrisa febril. «El último prisionero». De pronto, la temperatura descendió de golpe. Mis dedos se endurecieron como hielo, y la linterna de Valeria parpadeó hasta apagarse. En la penumbra, escuchamos el sonido de un cuerpo golpeando el suelo. No era humano, era demasiado pesado, demasiado húmedo. Cuando la luz regresó, lo vimos. Una figura encadenada a la pared, el torso desgarrado, la piel estirada como pergamino sobre los huesos. Pero sus ojos estaban vivos, brillando con un odio tan profundo que sentí mi cordura resquebrajarse. La criatura se levantó lentamente, arrastrando cadenas que parecían crecer y multiplicarse, reptando por el suelo como si tuvieran vida propia. Aranda gritó oraciones inconexas, pero el monstruo se lanzó contra él. Las cadenas atravesaron su abdomen como lanzas y lo levantaron del suelo, partiéndolo en dos con un crujido seco. Su sangre bañó las paredes, pero el prisionero no se detuvo. Valeria me tomó de la mano, tirando de mí hacia una celda abierta. Corrimos, pero las cadenas nos siguieron, golpeando los barrotes, cortando el aire como látigos. Una de ellas atrapó la pierna de Valeria y la arrastró hacia atrás. Su grito me desgarró más que cualquier herida física. Intenté sostenerla, pero las cadenas me azotaron el rostro, arrancándome la piel de la mejilla. Con la vista nublada, recordé los escritos del profesor. El fuego es lo único que purifica al último prisionero. Vi una antorcha caída cerca de la entrada. Con un esfuerzo desesperado, me lancé sobre ella y la encendí. Con las chispas del viejo encendedor que llevaba siempre, la llama iluminó la prisión, revelando cuerpos emparedados en los muros. Cientos de rostros congelados en gestos de agonía. Grité con toda la furia que quedaba en mí y arrojé la antorcha contra la criatura. El fuego corrió por sus cadenas como un río ardiente, envolviendo su cuerpo en un resplandor anaranjado. El monstruo chilló, un sonido inhumano que hizo vibrar las piedras. El eco resonó como si toda la penitenciaría gritara a la vez. Las cadenas se soltaron, cayendo al suelo como víboras muertas. La criatura se derrumbó en cenizas, y con él, los rostros en las paredes se disolvieron en polvo. Caí de rodillas, agotado, mientras el silencio volvía. Pero Valeria yacía en el suelo, inmóvil. Su pierna estaba destrozada,
la piel arrancada por las cadenas. Su rostro, pálido, aún mostraba la sombra del grito que nunca terminó. La toqué buscando un aliento, un pulso. Nada. El mal había acabado. Yo había sobrevivido. Pero mientras salía de esa prisión maldita, llevando el cuerpo de mi amiga en brazos, sentí como mi mente se quebraba. No por el monstruo, ni por el horror de los cadáveres emparedados, sino porque dentro de mí, una parte oscura susurraba que, para detener a esa cosa, el sacrificio de Valeria había sido necesario. Que quizás, en el fondo, yo la solté. Y esa idea me consume más que cualquier cadena. Hola y muy cruda noche, jauría del horror. Si te gustó el video, comenta qué fue lo que más te impactó. No olvides darle like y compartir. Si tienes una historia, relato o leyenda que quieras que le demos vida, mándala a nuestro correo o déjala en los comentarios y cuéntanos lo que nadie te cree.